Pinta a ficción, el podcast. Cherp y Josito se sumergen en el Asimoverso. Viajaremos por su ficción, robots, imperios galácticos y psicohistoria, y por su obra de ciencia y ensayo, donde convirtió preguntas complejas en curiosidad pura y entendible. Te daremos un mapa para no perderte. ¿Empiezo por Fundación o por los robots? ¿Dónde encaja el ciclo del imperio? Hoy trazamos rutas de lectura para novatos y veteranos. Prepara el cerebro que vamos a ordenar el caos, elegir por dónde empezar y, sobre todo, redescubrir por qué Asimov sigue siendo una brújula para imaginar y entender. Pinta a Ficciones, el podcast en español que recorre la ciencia ficción de cero a mil. Bienvenidos al espacio de sonido. Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno. Cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches otra vez. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy vamos a hablar de un montonazo de libros que en el último capítulo presentamos a Isaac Asimov, uno de los tres grandes. Y hoy vamos a hablar de sus libros, de su obra, y de otras cosas que tienen que ver con sus sagas, sus imperios, sus galaxias. Creo que es más fácil hablar de la obra de Isaac Asimov que cuando lo hicimos de Arthur C. Clarke. Sí. Porque Isaac Asimov lo tiene organizado como su cabecera, por sagas, por libros, por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Arthur C. Clarke tenía obras, pero más dispersas. Aunque es verdad que hay que decir que en el llamado Asimoverso ahí se pueden distinguir, o sea, tal y como él lo escribió, y vamos a hacer un repaso de esa cronología, pues luego tuvo que escribir determinados puentes entre las sagas para unirlo todo. A veces, quiero decir, a veces, muy forzados. A veces un poco forzado. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, os vamos a presentar lo más florido y más granado de su obra, y os vamos a decir lo que tanto a Cher como a mí más nos gusta, ¿no? Sí, a ver, yo adelanto. Que tiene casi 500 libros. Sí, pero yo adelanto que he leído muchos de Isaac Asimov que ni me acuerdo, porque cuando me dicen tal libro, y yo, sí, lo leí, sí, que va de esto, yo sí, me acuerdo que va de esto. Cuando dicen, pues ese es de Isaac Asimov, yo, no jodas. Yo me he podido leer, pues a lo mejor 15, 20 libros suyos. Pero si somos reales, la forma de escribir de Isaac Asimov era de un enfoque tan lógico y científico que se nota en su forma de escribir, sí, que comparado con Arthur C. Clarke, me gusta más Arthur C. Clarke. Ya, más claro. Es que... más soñador, más... Sí, es que Asimov es muy cuadriculado. Sí. Pero eso también está muy bien, porque a veces, como dijimos en el episodio anterior, le da una profundidad a lo que serían los personajes y las tramas que, por ejemplo, Arthur C. Clarke no era tan capaz. Entonces, hoy vamos a cubrir la obra de Isaac Asimov, que es el segundo de los tres grandes que estamos cubriendo. Dejamos para el año que viene a Robert A. Heinlein, porque además nos lo tenemos que preparar. Es el tercero. Es el tercero y bueno, pues... y no es tan divertido como los otros dos. No. Pero bueno, lo haremos porque creo que es bueno que cubramos a los tres. Entonces, ¿en qué orden la pregunta, Cher? La pregunta, bueno, ¿en qué orden leer a Isaac Asimov? ¿Podemos cogerlo por sagas o cogerlo por orden cronológico? Yo creo que lo más fácil, para que no se nos quede ninguno, es hablar por orden cronológico, aunque después haremos matices. Sí, haremos más matices. Bueno, empezamos con la saga de los robots. Venga, va. Yo creo que él se autodenominó, o lo nombraron, o él mismo se decía que era el padre de los robots. Sí. Y es cierto, es el padre de los robots, porque Las bóvedas de acero, de 1954, que es una novela policíaca de ciencia ficción, ambientada en megaciudades cerradas. Las cuevas de acero o las bóvedas de acero que se llamaban. Entonces, aquí hay un científico que es de los Espancianos, es asesinado en Space Town, y el detective terrícola, porque aquí como decimos, es una novela policíaca, es Elijah Baley, y pues debe de resolver este caso en colaboración con R. Daniel, que es un robot positrónico
primera vez que oímos positrónico, de apariencia humana, porque si no, los robots en realidad, cuando los vemos como robots con la piel, bueno, sin piel, es decir, como metálicos. Son robots cuando tiene aspecto metálico. Sí. Son androides cuando tiene aspecto humanoide. Correcto. Entonces, los androides nos causan más rechazo normalmente. Claro, porque los rostros de los androides que conocemos a la fecha no nos inspiran confianza. Y es por eso que durante la investigación pues hay una serie de momentos en los que hay prejuicios anti-robot, pues precisamente por esa apariencia de humano y también por las tensiones sociales entre los terrícolas y los colonos y el miedo a un colectivo que viene del exterior. Entonces, eso sería más o menos lo que ocurre en Bóvedas de Acero. Y propone algo que no ocurría hasta ese momento, que era la colaboración entre un robot y un humano. Precisamente lo que presenta es esa colaboración entre Bailey y Daniel y el experimento de cooperación que continúa después en otras novelas y que, bueno, llega a desembocar en Robots e Imperio. Pero bueno, establece un puente ético y político a largo plazo y conecta el Imperio y la Fundación a través de Daniel. Es decir, este personaje es utilizado después para conectar lo que decíamos al principio, una saga con la otra, un poco a veces con pegamento, otras veces mucho mejor resuelto, y hace que las sagas se interconecten unas con otras y configuren ese Asimoverso que decía. Uh-huh. En el capítulo anterior hablamos de que Isaac Asimov tenía una tendencia o un gusto a estar solo. Sí. No le gustaba la compañía de la gente, le gustaba estar escribiendo sus historias en su mente. Y de allí parte El Sol Desnudo, de 1957. Sí. En el mundo, es un mundo que se llama Solaria y una sociedad ultra dispersa, donde la gente evita el contacto físico y conviven a distancia mediante sistemas de visualización. O sea que lo que intentan es no estar en compañía de nadie, como él era. Entonces lo imprimen en este libro. Y este libro, ¿qué ocurre? Hay un asesinato que es imposible, porque si no te ves con nadie, estás a kilómetros. ¿Cómo solo. lo has hecho? Y es el interrogante. ¿Un psicoasesinato o qué pasa aquí? No sabemos, no lo vamos a desvelar. Hoy no vamos a hacer ningún spoiler muy grave, ¿no? Entonces son los mismos dos, la pareja, Bailey y Daniel, que deben resolver pues cómo puede cometerse un crimen en un planeta donde casi nadie se reúne en persona. Hay que decir que para la saga de los robots, pues aquí incluyen otro personaje que es Gladia del Mar, que es una solariana clave en el caso. Y bueno, pues está muy bien el personaje. Es una figura que regresa con pues, un gran peso después en Robots del Amanecer y profundiza, en este caso, en los mundos espacianos, que es esta saga, este mundo cuya cultura condiciona muchos hechos posteriores y enlaza con Robots e Imperio. Me gusta ese contraste de ver a distancia, contrastado con el estar presente en una sociedad con miles de robots por persona, ¿vale? Porque hay muy pocas personas, o sea, casi todos son robots. Y es pues casi con nulo contacto físico. Y Bailey, el investigador principal, se enfrenta pues en esos espacios abiertos al uso creativo de esas 3 leyes de la robótica que luego enunciaremos, ¿verdad, Cher? Sí. Después continuamos cronológicamente en 1983, Los Robots del Amanecer. Esto ya es de su época posterior. Podríamos decir que esta es un complemento a la historia. En donde aparece el primer término, que es un roboticidio. Sí, en el espacio, en el mundo de Aurora, el robot humanoide R. Panel, ¿no? Sí. Queda mentalmente muerto. El científico Hans Fastolfi es acusado y desde la Tierra envían a Bailey, a su compañero, al compañero del robot muerto, para establecer un posible roboticidio. Hay una serie de intrigas policíacas entre los auroranos y los viejos vínculos con el personaje de Gladia. Y a mí me gusta que en esta saga, o sea, en este libro, hay algo interesante y es que aparece la Ley Cero, ¿vale? Desembocan, en este caso, la Ley Cero, que bueno, que
veremos después exactamente qué dice Sale y Cero, pero básicamente hay un cambio de rumbo. Prepara los acontecimientos. Esta novela prepara un poco los acontecimientos de Robots e Imperio. Es decir, esta novela y Robots e Imperio son las que intentan conectar las dos sagas principales de Fundación y de Robots e Imperio. Y yo creo que es la parte donde plantea, además de la ciencia ficción, plantea los problemas éticos que tenemos y que vamos a tener dentro de poco. Ya sabes que las IA que tenemos a fecha de 2025 han pasado varias, el test de Turing. Que ya sabéis que son las más tontas que vamos a conocer. Claro, el test de Turing en teoría era un test creado para demostrar que un robot o una máquina no era un humano. Pues ya lo han pasado y con unos puntajes muy altos. Sí. ¿Qué ocurre? En este momento empezamos a determinar en estos libros si los robots llegan a tener personalidad, si se puede llegar a hablar de un crimen. Porque deberíamos hablar de que tienen envidia, de que tienen ira, de que tienen todo ese tipo de sentimientos humanos que en principio no deben de tener las máquinas porque de momento no tienen conciencia, pero en este caso la víctima es una víctima no humana. Eso es lo que más me llama la atención. Y se le dé la importancia que dentro de un tiempo existirá el momento en que algún robot sea tan humanoide, sea tan parecido a nosotros, con su forma de pensar compleja, que en el momento en que tú le hagas daño al robot de otra persona, puede ser, además de dañar una propiedad, será un crimen, porque sea alguien vivo. Vale, y si seguimos con ese orden cronológico, podríamos hablar de Robots e Imperio, que fue publicada en el 85 y que 2 siglos después de Bailey, en este caso Gladia y Daniel, porque claro, 2 siglos después Bailey ya no está vivo, efectivamente, viajan entre mundos espacianos a colonias para frustrar un plan que pretende condenar a la Tierra mediante una radiación geológica. Entonces empiezan a investigar. Todas estas son como novelas, tiene ese punto policíaco, ¿no? Y convierte, pues hay una especie de conflicto moral a escala de civilización que redefine esas leyes robóticas. Entonces, yo creo que es lo que cierra ese arco detectivesco que conecta de manera explícita a los robots con Fundación e Imperio y establece un poco pues esa preeminencia que tienen los colonos frente a los espacianos. Es un poco contar la inmigración y los problemas que causa. O sea, como decimos siempre... Sí, y lo que decías, él trató de hacer aquí como una coctelera y trató de unir todo. Tierra, Spacers, expansión colonizadora y la ley cero. Esto como que le ayudó a juntarlo todo para darle una coherencia. Y también siembra ese mito de la Tierra radioactiva que encontramos en la era de la Fundación, en la que ya no hay humanos en la Tierra porque ya no se puede vivir en ella. Y se han ido a otro sitio. Eso es el mismo argumento de Galáctica. Entonces, cosas interesantes de esta novela es que en esta es en la que aparece y se formula la ley cero, que es no dañar a la humanidad por encima del individuo, o sea, el colectivo frente al individuo. Y hay una serie de dilemas éticos que enfrentan, como hemos dicho. Es decir, los robots en este caso tienen una gran importancia porque es la saga Robots. Sigue siendo un thriller político-tecnológico, pero yo os diría que molan más Yo Robot y las otras de Robots. Sí, porque... No están mal, ¿eh? Bueno, depende. Si te gusta la parte policíaca, la encontrarás más atractiva. Es atractiva, sí. Bueno, y pasamos a lo que sería ya el Imperio Galáctico, ¿no? Sí, el Imperio Galáctico ya sale la palabra que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo escuché, que fue Trantor. Vale, entonces seguimos por el orden cronológico. Daros cuenta que los robots, para que nos entendamos, son algo posterior, o sea, a nuestro tiempo, pero no mucho, pero previo al Imperio Galáctico. En este caso, con la primera novela, La Arena Estelar del 51, Asimov, dentro de ese Asimoverso, nos incluye dentro de lo que sería ese imperio, ¿vale? Y bueno, pues hay un joven noble, que es Viron Firil, que es un estudiante en la Tierra. Entonces todavía la Tierra funciona y ahí sobrevive a un atentado y descubre que los Tirani, que son unos señores del planeta Tirán, que son dominadores de reinos de una zona de la galaxia que se llama la Nebulosa, pues han ejecutado a su padre.
Entonces aparece Artemisia Giriad y su primo Gilbert, que viajan a Rodia. Aquí cuidado porque los nombres empieza a ser... Por eso os decíamos, cuando empezamos a hablar de diferentes mundos, diferentes personajes que viajan de un mundo a otro. Diferentes épocas y que ocurren años y años. Eso es. Entonces, bueno, van tras la pista de un mundo rebelde secreto. Esto también suele pasar en varias de las novelas. De hecho, por ejemplo, la Fundación y la Segunda Fundación son, sobre todo Segunda Fundación, es un mundo como secreto. Pues van en busca de ese mundo rebelde secreto, capaz de derrocar a los Tirani, y entonces pues siguen un rastro para intentar... Aquí hay más trama política, más que policíaca. Porque, por ejemplo, los Tirani tenían una parte que era el anti-intelectualismo, en donde prohibían la ciencia y la formación en astronavegación. Si lo pasas a la época previa nuestra, sería como la religión católica en los 1500, que prohibía el aprendizaje de cualquier cosa que no fuese la ley, la religión. Pensad que en esta saga galáctica, en el Imperio Galáctico, estamos hablando siempre, como decíamos en el episodio anterior, en una historia en la que la saga Fundación tiene como base la caída del Imperio Romano. Eso es. Entonces, estos son todos los... Podemos ver a lo largo de todas las novelas que hay dentro del Imperio, pues todas esas intrigas. Estas, más que de policíaca, como sería la saga de los robots, es más de intrigas. De manipulación, de política. Traición política, sí. A ver, a mí se me hace muy parecido. Bueno, primero cuando describe Trantor, que es un planeta dedicado solamente a algo administrativo y que no tiene nada de naturaleza. Imaginaos un planeta que está cubierto completamente por edificios, metal, edificios, rascacielos, con un montón de subniveles, que ahí hay mucha gente que no ve ni la luz, y que todo es administración pública. Y que es alimentado por 20 mundos más que lo abastecen de alimento. Porque allí no producen nada. Claro, eso me recuerda mucho lo que ocurría con Roma cuando Roma creció tanto, claro, que necesitaba nutrirse de otras provincias, de las provincias por ejemplo de Hispania, claro, para intentar sobrevivir. Correcto. Entonces hacen como el paralelismo salvando distancias, claro, porque estos son megamundos. Sí, es una centralización del poder en esa ciudad. Esa ciudad-estado como capital, como si fuese Roma, podríamos decir, que tiene en todo el poder político la labor administrativa de gestionar los recursos y de cómo funciona, en este caso, la galaxia, como hacía Roma en su día, pues lo hace Trantor en el Imperio Galáctico. Entonces, sí que es verdad que hay una anécdota de Asimov, que es que hay un documento final en la Constitución de Estados Unidos que fue incluido a instancias de la revista durante la serialización, porque estas novelas, muchas de ellas fueron serializadas, es decir, fueron publicadas estilo folletín, como hacía en su día Alejandro Dumas. Pues son series que se publicaban en fascículos, y entonces Asimov quiso retirarlo de la edición del libro, y los editores lo mantuvieron, y ahí hubo un tema, o sea, ahí tuvieron un problema, porque el propio autor admitió que no le satisfacía esa solución. Entonces, a veces Asimov no estaba de acuerdo en cómo los editores publicaban sus novelas, y entonces, ¿sabes lo que hacía? Cogía y se iba a otra editorial. Y decía, pues me voy con otro. Es verdad que publicó gran parte de sus novelas en la misma, pero no le templaba el pulso. No tenía miedo. Y esta fue una de las veces que llegó a un desacuerdo y entonces se fue. Yo creo que la siguiente, Corrientes del Espacio, del 52, no sé, creo que está publicada en otra editorial. Sí. Él, cuando publica Las Corrientes del Espacio en 1952, lo que hace es preparar de cierta forma las bases para que pueda existir ya lo que es el Imperio Galáctico y que se pueda establecer la historia de fundación. Va de que en el planeta Florina hay un producto exclusivo que es la fibra Kirt, que es muy valiosa. Y en torno a esto, este tipo de fibra, pues hay intrigas industriales, geopolíticas, que las maneja muy bien él, que le gustan, y explica cómo Trantor y ese intermediario y es el que decide para que los planetas no entren en guerra, y el que toma como el eje central de lo que va a ser al final,
pues el Imperio Galáctico dirigido, centralizado a nivel imperial. Y a partir de ahí ya sería para empezar la era de fundación. Sí, porque aquí expone un colonialismo económico, ¿no? Con esa, como decimos, a Trantor llegan materias, alimento y de todo, de todas partes, de todos los mundos de alrededor. Y el tema económico es muy importante porque al final forma parte de cómo se abastece un imperio, que en este caso es vastísimo, porque imaginad que es un imperio que es prácticamente toda la galaxia, toda una galaxia centralizado en un sitio como Trantor. Entonces, la parte económica es una de las más importantes que hay que controlar para no tener problemas. Entonces, es un thriller político-científico y, bueno, tiene ese punto de misterio, pero siempre centrado en lo que es la economía, en ese recurso único del Kirt y en el choque entre la verdad científica y el interés comercial, pues eso, que genera el problema. Luego pasamos a una novela que publicó, que había publicado un poco antes, es decir, fijaros que vamos en cronología, pero un guijarro en el cielo es de 1950, ¿no? Sí, sí. A mí, realmente cuando yo la leí, no es corta, es muy larga. Bueno, no me parece tan larga. No, estás cortita, sí. El argumento me pareció interesante porque en el siglo XX, un ciudadano normal, Joseph Schwartz, es arrojado por accidente al futuro debido a un experimento nuclear. Algo fácil de imaginar. Pues la Tierra la encuentra debilitada por la radiación y marginada por el imperio. Sí. Y trama una venganza contra la galaxia. Fijaros que el tema nuclear, o sea, la energía nuclear aparece repetidas veces en toda la saga, o sea, en todo el Imperio Galáctico, en la saga Fundación es súper importante la tecnología nuclear. Y aquí es, yo creo que una de las primeras novelas en las que él incluye la tecnología nuclear como precisamente Pero no solamente los beneficios, sino los problemas que causa. Lo que tenemos ahora, los desechos radioactivos que tenemos en sitios en donde tenemos almacenado toneladas y toneladas de productos radioactivos que, visto a cara futuro, a 200 años en el futuro, sería la imagen que él tenía de la Tierra radiactiva. Y ahí en ese momento queda implantado el Imperio Galáctico con el planeta Tierra abandonado porque le hemos consumido otros recursos y nos hemos cargado el planeta. Y aquí hay una cosa que me vino a la cabeza el otro día cuando preparaba el episodio. Hay un doctor, en esta novela hay un doctor que se llama Skett, que crea un aparato que se llama sinapsificador, que sirve para alterar la mente. Y a mí me recordó al neuralizador de Men in Black. Entonces, vemos como la ciencia ficción, yo creo, no sé si en su momento en Men in Black pensaron en esto, pero tiene que ver prácticamente con lo mismo. Sí, y yo creo que aquí en este escrito de Un guerrero en el cielo es de las últimas veces en que él, Isaac Asimov, hace referencia a la Tierra. Sí. Siempre como una Tierra devastada. Porque en Fundación creo no recordar no, pero en ninguna de la saga. No, en ninguna de la saga. Y en esta es curioso porque es verdad que es la única en la que no lo nombra y a su vez es su primera novela publicada. Un guijarro en el cielo es la primera novela publicada como novela. Pero el editor... o sea, se iba a llamar en este caso El verso de Browning, pero yo creo que el editor esto no le pareció muy interesante y por eso se llamó Un guijarro en el cielo, A Pebble in the Sky. Entonces, años después, Asimov, que era bastante puñetero, comentó que el arranque por azar temporal le parecía más arbitrario de lo que él prefería y entonces en obras posteriores evitó este tipo de recursos. Es decir, él mismo se autocorregía diciendo, esto no es muy científico. Para la próxima la voy a hacer mejor. Pero claro, lo escrito está. Y pasamos a la saga Fundación, ¿no? Bueno, vamos a la saga Fundación. Nos hará falta muchas cosas. Pero es verdad no puedes abordarlo todo. Vale, pero yo creo que, a ver, aunque vamos a citar, yo creo que lo suyo es citar toda la saga tal y como lo estamos haciendo en orden cronológico, no de publicación, sino en orden cronológico en lo que sería ese universo, ese Asimoverso. Vamos a centrarnos en las que más nos gustan, ¿no? En esa trilogía fantástica que después, evidentemente,
tuvo que ampliar el señor Asimov pues para unir todo, para unir la saga completa, para unir los robots, para unir, ¿no? Sí, a ver, primero, son preludio a la fundación del 88 hacia la fundación del 93 y fundación como tal del 51. Fijaros que estos dos primeros fueron encargos de sus editores porque le pedían esto, le pedían que los lectores básicamente querían conocer los inicios, cómo sucedió cómo todo. sucedió, porque es verdad que entre la parte del Imperio Galáctico y la de la Fundación hay como un salto de tiempo en el que no había nada. Él intentó con otros relatos como rellenar ese hueco y no existía, no fue capaz. Eso es. Y entonces hizo estos dos libros ya cuando era muy mayor. De hecho, el del 93, el de Hacia la Fundación, lo hizo el año que falleció. Pero yo me centraría en el tercero, que sería Fundación, publicado en 1951. Claro, para resumirlo, Isaac Asimov se inspiró en la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano de Edward Gibbon, y su idea fue trasladar esa caída hace muchos siglos, mandarla a un futuro muy lejano a nivel galáctico en un imperio de millones de planetas y cómo se desmoronaba todo. ¿Qué ocurre? Él lo que intentaba era ver cómo la caída de ese imperio, que se formaría tarde o temprano, ¿por qué? Porque la democracia es un sistema es bueno para el individuo, pero es difícil de mantener. Sí. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a acuerdos. No. Y ahora últimamente con los extremismos aún más. Sí. Entonces llega un momento en que todos se cansan de decir, mira, estoy cansado de derechas, de izquierdas, de rojos, de azules, que mande uno, pero que mande. Pues ahora me hago emperador. Bueno, es lo que pasa en algunos sitios. Entonces, en Fundación tenemos 5 relatos entrelazados que narran, en este caso, el origen y las primeras crisis Sheldon. Hay que decir que el personaje principal del primer libro, no de todo el libro, porque Harry Sheldon, que es como se llama el psicohistoriador, inventa una ciencia que es la psicohistoria, que la inventa con mucha lógica. Sí, mezcla matemáticas y sociología, y con eso es capaz de predecir el futuro y preparar, en este caso, a la humanidad, a ese imperio galáctico, para, en lugar de caer como el Imperio Romano y desaparecer completamente, caer y resurgir. Sí, porque la psicohistoria lo que hace es predecir el comportamiento colectivo de grandes masas humanas que no saben que están siendo observadas. Y de esa forma puede predecir el futuro y lo que él llamaría las crisis de Sheldon, para intentar guiar y evitar de que la raza humana, el conocimiento, desaparezca. Porque el problema es que desaparece el conocimiento. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que dice él? Pues bueno, ¿cómo hago que no desaparezca el conocimiento? Pues formo un grupo de enciclopedistas y los mando a 2 sitios muy alejados, al borde externo de la galaxia. Unos se van a... Sí, en Fundación él lo que dice... él reta al imperio de cierta forma, y como no quieren volverlo un mártir, le dicen, bueno, ¿usted qué necesita? Necesito irme lejos, pero él dijo las palabras exactas para que lo mandaran donde él quería ir. Sí, a un sistema perdido de Dios, donde iba a estar solo, y en términos, porque ya terminaba ya lejos. Se llama así el planeta porque es donde termina el sistema solar técnico, donde termina la galaxia. Entonces lo mandaron lejos para que no diera mal. Él le dijo, yo me quiero ir con tantas personas que son científicos que nos va a ayudar a hacer la Enciclopedia Galáctica. Y eso, transcurso de Fundación, va de cómo él desafía al imperio, cómo él predice, y nadie le quiere creer porque lo creen que es un revolucionario que está buscando la caída del imperio, y claro, el gobernante no quiere eso, pero tampoco quiere volverlo un mártir. Pero lo mejor de todo esto es que el señor se graba y lo mete en una especie de cápsula del tiempo. Y entonces les dice a esos enciclopedistas que cuando estén ante una crisis... Que no tengan ninguna solución, él aparecerá. Y el tío aparece en vídeo. Aparece justo de momento. Y él les dice, pues un poco más o menos lo que tienen que hacer. Le dicen, ustedes, por ejemplo, como estamos en términos, que es lejos, en donde no hay nada,
pues estáis rodeados, no tenéis metales, no tenéis para desarrollar tecnología, pues tenéis que vuestras naves ser más pequeñas y vais a estar rodeados de gente bárbara, entonces van a tener que saber negociar con ellos y van a tener que, y ahí saca la parte de la intriga política, Sí. que es muy divertida. Y hay una parte muy buena que me encanta, que es una transición a un poder religioso, a una teocracia científica. Claro, cuando estás rodeado de un pueblo bárbaro, lo que haces es intentar impresionarlos para que sigan Claro. como una fe religiosa la ciencia que tú manejas. Eso es. En realidad no les a los discípulos que cogen no les enseñan cómo funciona realmente la energía nuclear, sino que simplemente les enseñan de forma mecánica cómo manipular los elementos nucleares. Entonces, realmente les cuentan que todo aquello no es más que un poder de Dios. Y entonces no saben manejarlo, no saben realmente qué es energía nuclear y entonces creen que es una religión. Claro, y tienen fe y aprenden a manejar los aparatos, pero de forma como ritos religiosos, como el sacramento. Es algo curioso porque a diferencia de otros libros de ciencia ficción y otros escritores como Arthur C. Clarke, que es totalmente contrapuesto en ese sentido, es que en Fundación no existen extraterrestres. No. Hemos viajado a toda la galaxia, miles de millones de mundos, y no hay nadie solamente más, es solo hay humanos. la expansión humana. Mientras que Arthur C. Clarke siempre habla de extraterrestres. Después de ese poder religioso que comentaba, pasa a una cuestión de poder comercial, porque lo que hacen es, con los comerciantes, invadir otros mundos. Más o menos, si no te puedo dominar por la fuerza, te domino a nivel económico. A nivel económico, correcto. Entonces, me gusta esta primera novela de Fundación porque, primero, por qué visión tiene Hari Seldon y cómo es capaz de manipular a la gente a través de la psicohistoria para poder, y la visión de futuro de lo que va a ocurrir. Pero hay otra cosa que me gusta también, es que esta novela se publicó como otras a nivel de fascículos en revistas. Y después la juntaron. Y entonces después la juntaron y le añadieron un capítulo que se llama Los psicohistoriadores, que se escribió solo para el libro. Entonces ese no estaba publicado en ninguna revista porque la novela en ese caso empezaba ya en términos. Es decir, no había ese principio que tú has comentado de, no existía, ¿no? de que lo amenazaban, el prefacio, no sé qué. No. Todo eso lo escribieron para el libro, pero empezaba ya en términos. Ya al final empezaba la historia. Sí, correcto. Entonces, tenemos cosas interesantes, que es la caída de un imperio galáctico, que si un imperio romano tenía poder, imagínate un imperio galáctico. Lucha con el conocimiento, porque decide hacer, él dice, vamos a tener 10.000 años de oscuridad hasta que la razón no vuelva a salir. Creo que dicen 30.000. Sí, 10.000, 30.000. Y en lugar de 30.000, 1.000 solo. Él solo 1.000. Él solo propone 1.000 años de oscuridad. Y dice, ¿pero por qué? Porque si tenemos una biblioteca galáctica, tendremos el conocimiento de toda la raza para poder rescatar para ese no conocimiento. Empezar desde cero otra vez, no empezar inventando la rueda otra vez. Y esa parte es interesante, también es interesante la psicohistoria y también los psicohistoriadores. Sí. Que te meten en la historia tanto que tú te lo crees. Que de hecho, después de Hari Seldon, el tema de la psicohistoria pierde fuerza, y entonces pierde fuerza en el sentido de que la gente no es capaz de controlar el tema de la psicohistoria. Entonces, los propios habitantes de Terminus que forman parte de los enciclopedistas no tienen muy claro exactamente cómo funciona la psicohistoria y cómo Hari Seldon es capaz de resolverles las crisis cada vez que ocurren. Cuando él se encargó de seleccionar los científicos, se encargó que no fuese ningún psicohistoriador. O sea, ninguno que fuese experto en matemáticas y estadística para hacer ese tipo de análisis no fuera allí para que no alterara los resultados. Eso es. Entonces, Fundación es un libraco. Muy bueno, muy Desde divertido. mi punto de vista es de lo mejor que tiene Isaac Asimov, yo te diría que junto con Bóvedas de Acero y a lo mejor alguno de Yo Robot, eso es. Y esta saga continúa con la segunda parte de la trilogía que yo llamo original, pero que en este caso sería la cuarta parte, que es Fundación Imperio, publicada en 1952. Que, son una trama que son dos relatos largos, enlazados. Uno que trata sobre el general imperial Bel Rios, que intenta someter a la Fundación, porque claro,
estos de la fundación se han hecho muy poderosos porque dominan la parte externa a nivel nuclear, comercial, religioso. Es como la unión entre la caída del imperio, cuando empieza su declive total, y el surgimiento de la fundación con el poder de la tecnología. Eso es. Y con los comerciantes y toda la parte religiosa que hemos hablado. Sí, porque esta parte de los comerciantes sigue, es decir, termina la primera parte, que sería fundación, hablando del tema de los comerciantes, y en Fundación Imperio continúa con Latam Davers y Dugenbar, que maniobran para neutralizar pues al general Belrios, mientras el plan Sheldon sigue su curso porque el tío es un máquina. Mira, aquí aparece una cosa que me parece curiosa que él implantó la semilla en el inicio del libro, que él dice que la psicohistoria solo puede manejar grandes poblaciones sin que ellos lo sepan, que no es capaz de... Grupos individuales, ¿no? O sea, grupos pequeños e individuos no es capaz de predecir el futuro a largo plazo. Y en este momento es cuando aparece por primera vez el mulo, que es un mutante con poderes mentales. Y que, claro, con eso que acabas de decir, podríamos pensar que Harry Sheldon no tiene nada que hacer contra el mulo. Y que el plan Sheldon desaparece entonces. Pero no está tan claro. Y de hecho, como hemos dicho, no os vamos a hacer... Vamos a ver, es una novela del año 52, pero no os vamos a hacer un super spoiler. Leerla, por Dios. Entonces, toda esta trama sigue ahí maquinándose. Y básicamente muestra los límites de la psicohistoria entre actores individuales extraordinarios y al final se bifurca hacia lo que sería Segunda Fundación, que domina pues lo que son las siguientes novelas, que es la transición del dominio comercial al desafío psicológico mental. O sea, en las últimas, en las siguientes novelas pasamos de primero estamos en fundación con el tema religioso, después pasamos al tema comercial, después aparece el mulo pero si te das cuenta y empieza el tema psicológico. Pero es la evolución de la naturaleza, de la raza humana. Sí. Te dominan por la religión al comienzo, después te dominan por la parte económica. Y cuando él vio que la parte del plan Sheldon era como muy predecible porque cada cierto tiempo había una crisis y cada vez él aparecía y daba solución, por eso mete la parte del mutante, y en donde que el mulo es el que hace que cambie todo, que toda la historia pierda la posibilidad de ocurrir. Correcto. Entonces, en este caso, de hecho, es John W. Campbell, su editor, quien le sugiere esta idea para romper la dinámica y que parezca, en este caso, que la psicohistoria ya no funciona y demás. Sí, ¿vale? de que todo el plan se va a ir a perder y que la raza humana desaparecería. Porque si ocurre eso, aunque tú tengas los conocimientos... Bueno, es que es tanto el conocimiento que un solo planeta no podría generar toda la tecnología que tiene el imperio. Por eso llega Segunda Fundación. En 1953. Que ya sería el cierre. El cierre de nuestra trilogía amada y querida, pero no es el cierre de la saga porque dura más. Entonces, en la Segunda Fundación hay como dos partes. Una sería la búsqueda del mulo y la otra sería la búsqueda de la Segunda Fundación. Que es cuando nos enteramos que no solamente había una fundación, sino él intentó asegurar el futuro de la raza humana y él dijo textualmente poniendo dos fundaciones en los polos opuestos de la Vía Láctea. Ahora, aquí me viene a la cabeza una cita que no sé exactamente de qué película es, que dice, en el gobierno, o de una serie, no lo sé, en el gobierno siempre lo hacemos todo por duplicado, ¿no? Como queriendo decir, lo hacemos por duplicado. Sí puedes hacer una porque no haces dos. ¿Y sabes dónde salió eso? ¿Dónde salió esto? En Contact. En Contact, vale. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos al mulo, que todavía está ahí. Tenemos a Bale Chanis, tenemos al primer orador de la Segunda Fundación, que parece ser que sí que existe esa Segunda Fundación, y a un montón de personajes que en este caso ya va más hacia lo que sería, pues, yo te diría que desenmascarar a los mentalistas, porque hay una serie de personas que tienen un poder mental. Igual que la primera fundación eran todos científicos y bibliotecarios dedicados a albergar el conocimiento, la Segunda Fundación nunca se supo para qué era. Nunca se dijo para qué. Pero no lo digas.
Hombre, algo hay que decir. No Bueno, di poco. Igual que ellos, la primera fundación eran miles Sí, para poder hacerlo todo. sí, Estos eran decenas, solamente, Decenas. eran muy pocos. sí. Y esos tenían características especiales suficientemente potentes como para poder localizar y detener al mulo para que el plan Sheldon continuara. Sí, y esta novela le sirvió a Asimov para restaurar esa viabilidad del plan después de haber introducido al mulo y que la serialización original pues fue retocada un poco para la edición del libro, puliendo el tema de la revelación de la ubicación de la segunda fundación, que no vamos a decir dónde está. Entonces, esto sería Segunda Fundación y aún quedan 2 novelas que se escribieron en el 82 y en el 86, que son Los límites de la Fundación y Fundación y Tierra, que finalizan esta saga, pero que desde mi punto de vista, pues yo me las he leído todas. Bueno, Pierden. ¿Qué ocurre? Al tener ya la trilogía, es completo. sí, y esto permite un poco vivir el tema de los orígenes de los orígenes robóticos hasta la caída y resurgimiento del imperio, ¿no? Esto sería ese tránsito. Entonces, yo te diría que podríamos incluir aquí las 3 leyes de la robótica, ¿no? Para que la gente las conozca. En el siguiente orden de publicación estaría ya lo que es Yo Robot, Sí. de 1950, que es donde se plantean, realmente Yo Robot no es un libro, No. son varias historias cortas, Sí. que son viñetas, como en esa época lo decías, que es primero Robbie, Sí. después está Círculo Vicioso, Razón, Pequeño Robot Perdido y Evidencia. Y el conflicto inevitable. Y el conflicto inevitable, exacto. Entonces ellos hablan como, por ejemplo, un robot protege a una niña y por qué lo hace. Muestra el círculo vicioso, como cuando un robot hace algo, teniendo en cuenta las leyes, cómo vuelve a caer siempre el mismo error y no puede reponerse a eso. Está ahí Susan Calvin, Exacto. que es una psicóloga robótica que explica todos estos sentimientos que tienen los robots. Claro, que no se sabe, no entendemos por qué. Después tenemos Pequeño Robot Perdido, un robot que parece estar perdido porque hace círculos constantemente y es que dependiendo del lugar donde esté, el porcentaje de peso que cobra una ley con respecto a la otra es mayor, entonces le hace estar en un círculo constante. Sí, y también aparece el doctor Alfred Lanning, que aparece en la película, que es el director científico y que es el que enuncia esa maravillosa frase que tanto me gusta, que es: mis respuestas son limitadas, haz las preguntas correctas. Entonces, si te parece, vamos a decir las leyes de la robótica. Primera ley de la robótica. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Dentro de los libros que se escribieron, dentro de los folletos, algunos robots no tenían para experimentar con ellos. Ya. Entonces han existido en el mundo de Isaac Asimov, algunos robots fueron creados sin esta ley para poder experimentar y que hicieran cosas que no podían hacer con ella. Exactamente. La segunda ley dice: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. En esta ley no planteaban en ningún momento los bienes inmateriales, los bienes materiales digo, pero solamente la vida humana. O sea que un robot podría hacer algo ilegal. Sí. Y la tercera ley es la que dice: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y esta tercera ley es la que a mí me hace recordar el final de la película de Yo Robot que hizo, ¿cómo se llama? Will Smith. En donde él se para en una colina y ve a todos los robots que ya tienen en teoría conciencia y ellos tienen que protegerse a sí mismos para evitar ser destruidos. Y bueno, como hemos dicho antes, a estas 3 leyes de la robótica se unió... Porque había un agujero. Había un agujero y entonces se hizo una ley 0 que dice que un robot no puede dañar a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Y es la ley que se formuló de manera explícita en Robots e Imperio en el 85 y que ayuda en este caso a arreglar ese agujero que permitía
que un humano no sufriese daño, pero sí la humanidad. Sí, y para terminar con cosas curiosas, hay un premio que es Sí. la mejor serie de todos los tiempos, y ese premio fue muy discutido y muy luchado con otra serie de libros que es no es ciencia ficción, es de El Señor de los Anillos, y al final, en 1966, la trilogía original de Fundación recibió este reconocimiento como la mejor serie de todos los tiempos. Ujú. A mí me gustaría... Así que vale la pena leerla. Sí, sí, sí. Hay otras series y sagas, en este caso pues está el ciclo de Lucky Star, que son novelas juveniles de aventuras, que hay como 8. No hay alguna en español, pero no están todas. La serie Norby, que la escribe con Janet Asimov, con su segunda esposa, que también es infantil juvenil, pues con Norby, un robot espacial, otro secreto de Norby. Bueno, hay hasta 11 títulos. Incluso una serie que es El misterio del Club de los Viudos Negros, que son relatos, y que escribió desde el año 74 hasta... Bueno, hubo uno que se publicó en 2003 a título póstumo, pero a mí me gustaría que contases un poco una novela que, si bien no está ni en el universo de Fundación ni Robots, sí que me parece muy, muy importante dentro del Asimoverso, del universo, que sería El fin de la eternidad, de 1955. Sí, este libro, voy a contar la parte más interesante. Uh-huh. Aunque cuente el final, vale la pena leerlo porque... Yo creo que ya hemos contado el final de esto, ya hemos ¿no? contado el final. Pero como hoy hablamos de Asimov, tenemos que repetirlo. Hay una organización que calcula o maneja la línea temporal de la raza humana del año 0, según en nuestro calendario, hasta el siglo 70.000. Hasta el siglo 70.000. Y después de ese siglo 70.000, entre el 70.000 y el 140.000, hay una oscuridad donde no pueden ellos viajar y no pueden, son una especie de organización que viaja a través del tiempo y se encarga de evitar de que nosotros mismos nos destruyamos. Sí, de minimizar las guerras, las hambrunas, los Exacto, desastres. para evitar que nosotros mismos desaparezcamos. ¿Por qué? Porque como somos tan listos que inventamos la bomba atómica, la utilizamos. ¿Sí? Eso de no conectar por esa parte o no enchufar. No metas eso aquí. Exacto, todas las advertencias que están hechas porque alguien ya lo hizo. Sí, eso es. Entonces, para que la raza humana como tonta, evitar eso y permitir que tengamos unos 70.000 siglos de lo mejor posible. Lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Hay un hombre que es el protagonista. Andrew Harlan, ¿no? Se enamora de una chica. De Noyce Lambert. Y ellos viajan al pasado lejano, oscuro, para conocer al primer científico que fue capaz de crear un agujero negro tan pequeño en el espacio-tiempo, que era del grosor de un cabello, para sacar la energía del sol cuando ya era una gigante roja. Ajá. Y a partir de esa energía que sacaban de la gigante roja del futuro, sí, se creaba toda la tecnología. Toda la eternidad. Y para que descubran la humanidad el hiperespacio, coloricen la galaxia, exacto. ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que en el libro reconocen de que al tener esa posibilidad de viajar en el tiempo y controlar la raza humana, perdimos la ansiedad y el deseo por conocer las estrellas. Nos quedamos encerrados en el planeta. Ya. Y en un momento dicen, es que si dejamos la eternidad funcionando, no vamos a salir de aquí. Entonces, porque estamos muy cómodos. Entonces, lo que hay que hacer es el fin de la eternidad. Claro. Bueno, yo te diría que, aunque no está en ninguna saga, tiene mucho que ver con cómo los humanos hemos sido capaces de, en esta saga, en el Imperio, bueno, en lo que sería la saga Robots, pero sobre todo en la saga del Imperio, Fundación y demás, de viajar de un mundo a otro, a parsecs de distancia, y viajar dentro de una misma galaxia desde Trantor, que está más o menos en el centro, hasta Terminus, que está en el extrarradio de la galaxia. Tiene otras novelas que no están incluidas tampoco dentro de lo que sería Fundación y la saga Robots, como sería Los propios dioses, El viaje del oscilante. De esta creo que hay incluso una segunda parte. Luego tiene Némesis y bueno, tiene muchas. Es que este hombre escribió mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Entonces... ¿Qué ocurre? A mí, por ejemplo, así para ir cortando y acabando, Los propios dioses es un libro que al que le guste la ciencia ficción tiene que leerlo. ¿Por qué? Lo comento así por encima de lo que ocurre. Un científico en el siglo XXI
descubre algo imposible. Un científico creo que se llama Frederick y descubre una sustancia llamada el plutonio 186. Vale. Que no puede existir. No puede existir, No pero puede en existir, este universo pero sí. Pero en este universo existe. Y ese universo, y este plutonio genera energía constantemente y cada vez más. Y claro, ese bombardeo de energía viene de algún sitio. Pues entonces habla de los propios dioses, de otra especie en otro universo, que no son ni hombre ni mujer, sino ellos son tres, el derecho, el izquierdo y el centro. Hay que decir que Asimov era agnóstico y de hecho decía que Dios no tenía muy claro que existiese. Claro, entonces este intercambio de energía, claro, no puedes mantener energía infinita para siempre, de algún sitio viene. Sí. Y descubre de que ese desbalance va a acabar con los dos universos. Entonces Sí. vale la pena leerlo. Muy bien. Yo te diría que, como hemos dicho, este es el segundo grande de la ciencia ficción que hemos comentado. Nos queda Robert A. Heinlein, que es conocido, por ejemplo, por Tropas del Espacio, Forastero en Tierra Extraña o La Luna, que es un cruel amante. Fue pionero. Mala, muy mala. Muy mala esta última, sí. Entonces, cuando hagamos este análisis, esto lo volveremos a decir, mala, muy mala, y las que son buenas, pues buenas, muy buenas. De Gibson, realmente, de Gibson o de Heinlein. Yo creo que lo leeremos por obligación. Porque acabando de leer Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, es que... pero bueno, lo haremos al año que viene. Yo te diría que también tendremos que renovar este listado de los tres más grandes y a lo mejor pues podemos coronar a tres nuevos grandes después de que hagamos ese capítulo y meter a gente como Ursula K. Le Guin o Philip K. Dick o William Gibson o Orson Scott Card. Hay mucho que leer. Ahí hay mucho que leer. Entonces, yo os diría que el orden correcto, hemos hecho esa pregunta al principio del episodio, el orden correcto para leer Isaac Asimov es el que os dé la gana, por supuesto, pero la recomendación... La trilogía, por lo menos, hacerla sí, en esos tres. Sí, la trilogía hacer esos tres y luego de lo que son los robots, pues los que os apetezcan. Son libros generalmente autoconclusivos, excepto yo diría que los de la saga de Fundación no, pero los demás son libros autoconclusivos la mayor parte, aunque es verdad que utilizan algunos personajes que se repiten, como por ejemplo los que hemos dicho en la saga de los robots, por eso lo podríamos llamar saga, pero en cualquier caso que elijáis aquellos libros que os gusten, pero leed a Isaac Asimov porque es uno de los tres grandes con mucho ganado y por motivos clarísimos, que son que lanzó la ciencia ficción al estrellato y la hizo... Yo creo que este es el que le puso el cohete al trending topic de la ciencia ficción y nos hizo volar a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Pinta Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.